Vamos a darle aquí. Ya, ahora sí. Bueno. ¿A qué llamamos componentes o dispositivos internos? Son todos aquellos elementos fijos de un computador que se encuentran ubicados dentro del case, del cajón de dicho aparato. Por lo general no son manipulados directamente por el usuario. A su vez, estos componentes se pueden agrupar en componentes de procesamiento, de almacenamiento y de soporte, como lo dijimos hace un momento. Vean que como ejemplo de estos tipos de dispositivos, tenemos en el caso del procesamiento, nuestro dispositivo más común para procesamiento es el procesador, el CPU del computador. En cuanto a la parte de almacenamiento, tenemos la memoria, la cual también cumple funciones importantes dentro del procesamiento de los datos. Tenemos el disco duro como memoria secundaria y tenemos dentro de los dispositivos de soporte, la principal es la tarjeta madre. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos elementos. En primer lugar, el procesador. Vean que allí tienen ejemplos de las dos marcas más conocidas actualmente o más populares actualmente. Tenemos AMD y tenemos Intel. Son marcas que en la actualidad compiten por la supremacía en este rubro. El procesador no es más que el dispositivo principal del computador, el cual se encarga de realizar todos los cálculos que éste se vea vinculado, transmitiendo las funciones y órdenes correspondientes. En las máquinas actuales, los procesadores generalmente cuentan con dos o más núcleos. Incluso en los dispositivos móviles como las tablets y los teléfonos celulares, actualmente se utilizan procesadores multinúcleos. Vean que allí tenemos y vean que la velocidad del procesador, como dijimos en clases anteriores, ha ido variando considerablemente, pasando de unos pocos Hz hace cierto tiempo a actualmente maneja millones de operaciones por segundo. El siguiente componente es la memoria RAM o memoria de trabajo. Esta es la que se encarga de cargar todos los datos que se están usando al momento, los cuales mantiene solo mientras el computador está encendido, es decir, es de tipo volátil. Vamos a pasarle de una vez el archivo para que lo tengan a mano. Así le pueden añadir cualquier anotación que quieran hacerle. Ahora sí, continuamos. Estos datos sabemos que van a ir cambiando rápidamente según el manejo que se le dé al computador, pasando al procesador para su resolución y enviándose luego de este a la memoria nuevamente para ser entregado a las aplicaciones como respuesta. Vean que aquí lo que sucede realmente es que el usuario o la aplicación se comunica con la memoria RAM. La memoria RAM mantiene esos datos de trabajo y se los va suministrando al procesador, al CPU. Vean que la capacidad de la memoria RAM por lo general es de unos pocos teras. Teras no, pero gigas. Está medida en gigabytes. Vamos a poner por aquí. GB. Mientras que el procesador trabaja con bytes.
Por lo tanto, podrán ver que la cantidad de información que puede soportar el procesador al mismo tiempo es sumamente pequeña. ¿Qué es lo que hace la memoria RAM? Fragmenta esa información que viene del origen en pequeñas porciones, las cuales va enviando al procesador de una en una para poder que vayan siendo resueltas. Luego de allí, una vez procesada la información, es devuelta a la memoria RAM para que ésta se encargue de enviarla a su destino, bien sea como una respuesta al usuario o bien sea al disco duro para que sea almacenada. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros no nos percatamos de este proceso de fragmentación y recomposición de la información porque ese procesamiento es sumamente rápido. Recordemos que el procesador actual, por ejemplo, vamos a decir uno de término medio, hay procesadores de 3 GHz con, por decir un ejemplo, 4 núcleos. Esto implica una velocidad de procesamiento o una capacidad de procesamiento de 4 por 3, 12 millones de operaciones por segundo. Entonces, si esta fragmentación, por ejemplo, un archivo de un mega, se fragmenta a final de cuentas en varios miles de pequeños componentes para su procesamiento, pero estos miles de componentes en cuestión de milisegundos o de nanosegundos ya son procesados por la enorme velocidad que tiene el computador. Vean que las velocidades generalmente de procesador y memoria RAM son bastante similares. Entonces, lo que se debe buscar en todo proceso que estemos trabajando es que el procesador nunca esté desocupado, aprovechar al máximo su capacidad. Continuamos con el siguiente elemento. Dentro de las memorias contamos también con lo que es la memoria ROM. Esta es una memoria necesaria para el computador, ya que es donde se encuentran los datos base del sistema. Es independiente de la memoria RAM y nos permite a la carga inicial que requerimos para poder encender el computador. Él tiene los comandos mínimos necesarios para que el computador se active. Es una memoria no volátil permanente que se configura de fábrica con los valores apropiados para los diversos modelos de computadores. Continuamos con el siguiente elemento. El siguiente elemento dentro de lo que es la parte de memoria o de almacenamiento es el disco duro. El disco duro es necesario, ustedes saben, que ciertos datos se guarden de manera permanente y que se tenga la capacidad de borrarlos y escribirlos a voluntad. Esta función es cumplida por el disco duro, que actualmente puede alcanzar grandes capacidades, por lo general medidas ya en terabytes. También han surgido actualmente discos duros de estados sólidos que son más resistentes a los golpes y mucho más rápido, en promedio 10 veces más que el disco duro convencional, teniendo suficiente capacidad para soportar plenamente el trabajo que se les aplica. Ya allí salimos de lo que son los componentes internos de memoria. Hay otros adicionales que se podrían incluir, como el CMOS, etcétera, pero son funcionamiento bastante específico y va a ser estudiado más adelante cuando corresponda dentro del sílabo del curso.
Vamos a continuar entonces ahora hablando un poco de algunos componentes básicos de soporte del computador. Cuando hablamos de componentes básicos de soporte, el primero que se nos viene a la mente es la tarjeta madre. ¿Qué sucede? Que los componentes de soporte no, digamos que no tienen una función específica o una función basada en los programas que se estén ejecutando, sino que ellos lo que hacen es mantener el equipo funcionando. Nosotros necesitamos de la existencia de estos elementos para poder que nuestro equipo sea aprovechado. Vamos a hablar del primero y más importante de ellos, que es la tarjeta madre. La motherboard, también llamada placa base o tarjeta madre, es el soporte principal de cualquier computador. No importa, llámese laptop, llámese celular, llámese como ustedes quieran, en el que se agregan los demás dispositivos. Allí vamos a conectar, por decir algo, aquí tenemos en esta imagen, aquí iría vamos a cambiar el color porque este color no se nota. Aquí iría, por decir algo, el procesador. Aquí debajo de esto que tienen aquí, de este disipador de calor, está lo que es el componente gestor de video. Aquí conectamos las memorias RAM. Aquí conectamos lo que es la fuente de alimentación. Aquí conectábamos discos duros de modelo IDE, modelo más viejo. En esta parte tenemos los conectores SATA. Tenemos también los espacios para tarjetas de expansión, tales como tarjeta de sonido, modem, etcétera, y para tarjetas de video este conector negro. Tenemos por aquí están los conectores, las salidas de audio. Está también los conectores de REC y salidas USB. Tenemos aquí conector para impresora puerto serial, conector de video si está integrado. Tenemos conector para ratón y teclado. Vean que todos los dispositivos del computador, tanto de tipo interno como periférico, a final de cuentas deben estar conectados de una u otra forma a la tarjeta madre. Por eso es que se considera como el primer o principal componente de soporte del computador. Este componente puede variar ampliamente según las necesidades o las características del equipo en particular que vamos a utilizar. Por ejemplo, para un automóvil, la placa o tarjeta madre puede ser sumamente simple, limitándose a una serie mínima de chips, es decir, los que componen la BIOS, que cuenten con información necesaria para el funcionamiento del vehículo. Mientras tanto, en un equipo, un computador que funcione como servidor, podemos tener inclusive soportes para mayor cantidad de periféricos, soportes para memorias y procesadores adicionales, etcétera. Vean que, por ejemplo, un servidor para 4 procesadores, tendríamos 4 espacios como este. Pudiera tener inclusive 4 u 8 ranuras de memoria, cada una vinculada por lo general a un procesador específico, y podría tener varias conexiones más de tipo SATA para discos duros adicionales. Es una tarjeta madre mucho más grande, mucho más compleja, porque al haber multiprocesadores de tipo independientes, va a ser mucho más complicada su gestión. Entonces, como pueden ver, las características de este componente van a variar bastante dependiendo del tipo de equipo al que estemos haciendo referencia. El siguiente componente básico en cuanto a lo que es la parte de soporte es la fuente de poder o fuente de alimentación. Esta se encarga de suministrar energía al dispositivo y va a variar dependiendo del tipo de computadora. En los dispositivos móviles como los celulares o teléfonos,
es una batería acompañada de lo que es un transformador de voltaje para poder recargar la batería o usar el equipo mientras que la batería está descargada o defectuosa. También esto sucede en el caso de los laptops. En el caso de las computadoras de escritorio, suelen tener fuentes de poder de 300, 400, 500 vatios por términos generales o de 600 a 1200 vatios para equipos de alto desempeño. Mientras mayor sea la cantidad de dispositivos que vayamos a conectar a nuestro computador, mayor también debe ser la potencia suministrada por nuestra fuente de poder, a fin de que permita soportar los requerimientos de los diversos dispositivos. Está acompañada de una serie de conectores, por ejemplo, este es el conector de energía para el procesador. Estos son conectores para dispositivos de tipo SATA. Estos que están aquí son conectores para dispositivos de tipo IDE como CD-ROM, discos duros antiguos. Y este es alimentación principal para la tarjeta madre. Vean que tiene, y cada uno puede tener diferentes voltajes. En la mayoría oscilan entre 5 y 12 voltios, dependiendo del componente específico al cual se refiera. Otro componente importantísimo dentro de lo que es el computador en la parte de soporte y que muchas veces no le damos la importancia o la relevancia que merece es la parte de ventilación. Allí tenemos dos modelos de sistemas de ventilación. El primero es el de uso común, que es un fan cooler con un electroventilador acoplado. El segundo es un sistema ya más avanzado que cuenta con enfriamiento líquido, múltiples ventiladores, etcétera, a fin de mantener la temperatura en equipos de alto desempeño. Vean que tiene conectado a este sistema de enfriamiento los principales componentes que deben soportarse son lo que es la fuente de poder, el procesador y la tarjeta de video, que son los tres componentes más sometidos a los efectos de la temperatura. Es en extremo importante gestionar correctamente la ventilación del equipo, pues de una buena ventilación dependerá su vida útil. Recuerden que un recalentamiento puede dañar estos componentes que son sensibles a ello. Son de las cosas que pueden afectar más al equipo, su sensibilidad a la temperatura y a las fallas de voltaje. Por eso es que son tan importantes lo que es la fuente de poder y lo que es la ventilación. Incluso en dispositivos móviles que uno piensa que no cuenta con eso, tales como tabletas o celulares, su construcción y difusión de la temperatura son fundamentales en el momento del diseño. En los dispositivos se utilizan placas de aluminio generalmente y pasta térmica, que es lo que tenemos aquí. Este es un conjunto de placas de aluminio y en la parte inferior donde hace contacto con el procesador se le añade una cantidad de pasta térmica para favorecer la transmisión de la temperatura. E incluso, como ya les dije, hay máquinas que llevan enfriamiento por líquido refrigerante y radiador similares a lo que se estila en los automóviles. Entonces vean que este es un componente fundamental dentro de nuestro computador, que no debemos descuidar a pesar de que muchas veces lo hacemos. Muchas veces este radiador que está aquí, este componente de aluminio, está lleno de polvo, lo cual obstruye la ventilación y hace que el procesador suba su temperatura. Cuando el procesador sube mucho la temperatura, va acortando su vida útil. También sucede que por el mismo polvo o por muy poca potencia de electricidad que viene de la fuente, este ventilador empieza a girar más lento.
Este electroventilador tiende a girar más lento, lo cual hace que la difusión de la temperatura o el enfriamiento del dispositivo sea menor también. La temperatura promedio que debería tener un equipo para mantenerse funcionando correctamente debe ser por lo general menor o igual a los 40 grados centígrados. Ya cuando llega a la mayoría de los equipos, cuando llega a 60 grados centígrados, tienden a apagarse automáticamente. Por eso es que ustedes ven personas que dicen, no, pero es que yo estoy trabajando y de repente se me apagó el computador, y me pasa varias veces. Yo lo prendo de nuevo, espero unos minutos y lo vuelvo a encender. Esa persona está presentando problemas con lo que es la ventilación del computador y por eso se le está recalentando. Debe procurar solucionar esto porque puede terminar dañando el procesador o la tarjeta madre y perdiendo el equipo completo. Un fan cooler no debe ser muy costoso. La pasta térmica hace poco una persona la compró y tampoco es muy costosa. Y una pequeña limpieza no les va a quitar digamos que a quitar demasiado tiempo. Lo que sí deben tener cuidado cuando hagan ese trabajo, si lo van a hacer ustedes mismos, es que esto se sujeta con unos ganchos aquí en la parte inferior, algo así como esto. Dos ganchos blancos, con un pistoncito negro en el medio. Hay que tener cuidado cuando se abre este componente, cuando se retira no se vayan a reventar estas patitas que tiene, porque si se revienta la patita esa se queda desequilibrado, no sella bien el procesador y por lo tanto no va a generar la difusión de calor adecuada. Ya habiendo hablado de lo que son los dispositivos internos, vamos primeramente a revisar qué tanto se acuerdan de lo que hemos hablado. Vamos a ver, denme un segundito aquí nada más. Aquí, minimizo, ya. Vamos a ver aquí, para resumir, vamos a preguntarle un poquito a las personas que están presentes. Hablamos de una clasificación de los componentes, o primeramente, dijimos que el computador, vamos a decirlo PC, que es la forma abreviada en inglés, personal computer, está formado por dos elementos básicos. Esto ustedes se lo saben de kinder, así que no creo que haya tener problema. Tineo, Talla, Brian. ¿Cuáles son esos dos componentes básicos? Software y hardware, profesor. Ajá, por favor, les agradezco que arreglen que sea primero apellido y después nombre. Software. Vamos a escribir soft nada más, porque con esto no puedo escribir muy bien. Y hardware. Muy bien hasta allí. Ahora bien, estamos de momento hablando de la parte del hardware. Dentro del hardware dijimos que había una clasificación en dos categorías dependiendo de la ubicación de los componentes. La señorita Canales, por favor, que me diga cuál es esa clasificación. Internos y periféricos. Muy bien, internos y periféricos. Los periféricos es lo mismo que decir componentes externos. Recuerden que los internos están conectados dentro del case, dentro del cajón de la computadora y fijos a la tarjeta madre. Mientras que los periféricos están fuera de esa ubicación y se pueden remover fácilmente. Además de ello, los internos nosotros no los manipulamos de manera directa. Los manipulamos a través del software. Mientras que los periféricos sí, por ejemplo un ratón, un teclado, nosotros los manipulamos directamente. Ahora bien, vamos por la parte todavía de los componentes internos. Dijimos que lo estamos clasificando en tres categorías. El señor Capuñay, ¿cuáles son esas tres categorías que hablamos de los componentes internos? Capuñay.
está Capuñay por ahí presente. El señor Díaz Ventosilla, entonces. Vamos a ver si él está despierto. Misma pregunta para el señor Díaz Ventosilla. Estamos hablando de los componentes internos del computador. Lo clasificamos en 3 categorías. ¿Cuáles eran? ALUL, registros, ICU. ¿Cómo? El ALUL, registros y Seúl. No, está viendo la clase anterior que hablamos de la parte interna del procesador, que hablamos de la ALU, que es la unidad aritmética lógica, los registros, y esa no es la clase de hoy. Estamos hablando de que los componentes del hardware los clasificamos en internos y periféricos. Y dentro de los internos estuvimos hablando de los que se encargan de procesamiento. Los que están relacionados con almacenamiento. Ajá, ya lo escribió por ahí la compañera delegada. Y los que están relacionados con soporte. Vean que dijimos que los que se encargan de procesamiento son los que realizan realmente el trabajo del computador, que serían aquellos que están encargados de gestionar todos nuestros datos. Dentro de los de procesamiento nos hicimos referencia como componente principal al CPU o procesador. Voy a poner CPU para que no se parezca a lo que escribí arriba. Al CPU. Dentro de los de almacenamiento hablamos de la memoria RAM y del disco duro. Haciendo la acotación de que la memoria RAM juega un papel importante también en la parte de procesamiento. Ella trabaja en ambas funciones. ¿Por qué? Porque sin ella es imposible que el computador realice todas las operaciones, cálculos necesarios. Ella trabaja en conjunto con lo que es el CPU. Y cuando hablamos de soporte, nombramos como componente principal la tarjeta madre, indicando que tampoco nos podemos descuidar con 2 componentes importantes, que es la fuente de poder y lo que es la parte de ventilación, que no debemos descuidarlos porque una falla en estos componentes, que son, a veces los tomamos como secundarios, inclusive ni siquiera secundarios, a veces ni siquiera nos acordamos que ellos existen. Estamos pendientes de que hay un buen procesador, una buena cantidad de memoria RAM, un disco duro de yo no sé cuántos teras, pero entonces no pensamos ni en ventilación ni en la fuente de poder. Si la fuente de poder, por ejemplo, tiene muy poca potencia, ella va a originar que los equipos o el procesador no trabaje correctamente, porque cada uno de los componentes del computador, incluidos los periféricos y los internos, requieren un cierto consumo de energía. Vean que hasta el teclado, el ratón, ellos consumen energía de por sí. Mientras que si supongamos que, por ejemplo, nuestro procesador requiera de 100 vatios. Ya, esto está muy clarito. Voy a buscar otro color, ya va. Vamos a cambiar de lápiz porque... Imaginemos que si nuestro procesador requiere de 100 vatios, nuestra memoria pida, por ejemplo, 50. Nuestro disco duro pida 50. Nuestro ventilador pida 100. Teclado pida 20, por decir un número. Ratón pida 30 más. ¿Qué otro componente así? Lo que es la parte de si está conectado directamente al computador, lo que es el parlante nos pida 50 más. Así sucesivamente. Si estos fueran los únicos dispositivos conectados a nuestro... y la tarjeta madre, claro que debe consumir también su porcentaje de energía. Solamente estoy diciendo números por decirlo. Si esto fuera el consumo de nuestros dispositivos que tenemos conectados en el computador, ¿de cuánto debería ser la fuente de poder como mínimo? Ahí tenemos 100, 200, 300, 400, de 500 como mínimo.
para quedar, pero como nunca deberíamos quedar al ras con los requerimientos, debería ser por lo menos de 600. Porque recuerden que a medida que ella va, digamos que pasando el tiempo, se degrada, siempre pierde un porcentaje de su capacidad. Una fuente de poder que originalmente era de 600, termina trabajando con el tiempo como que fuera de 500. Y así sucesivamente. Siempre debemos procurar que tenga más potencia que la que vamos a consumir. Si nosotros sabemos que lo que vamos a consumir es esto, deberíamos procurar que si estos son 500 vatios, nuestra fuente de poder debe ser por encima de ese valor. Si compramos una de 400, lo más probable es que, por ejemplo, se le quite energía a cada uno de los componentes, vamos a decirlo que porcentualmente, aunque no necesariamente, y termine no teniendo el rendimiento que se espera. Entonces recuerden que un equipo muy potente debe también tener una fuente de poder muy potente. Y lo que es la ventilación debemos colocarla de manera correcta para que logre mantener la temperatura en los rangos adecuados, que es por debajo de los 40 grados centígrados, 35, 37, etcétera. Es más o menos al rango de la temperatura corporal se mantienen ellos en buen funcionamiento. Pero ya cuando llegan a 60 el computador se apaga, porque cuando llega a 70 se daña el procesador. Y empieza a deteriorarse. Cuando llega ya, si por ejemplo se quitara esa restricción y llegara a 100, se le funde lo que es el computador. Y hay equipos donde esto sucede, que se pierden esa configuración de seguridad y terminan haciendo que el computador, que la tarjeta madre, procesador, memoria se quemen por esta razón. Entonces ya ahí tenemos algunas razones por las cuales debemos estar más pendientes de estos dos componentes, fuente de poder y ventilación, que casi siempre son olvidados. Continuamos por donde íbamos.